cuadro que perseguiría a Krasak en sus pesadillas. Un soldado humano, una criatura físicamente inferior en escala y fuerza bruta, levantando un braxiano del suelo con una hoja de metal presionada contra su garganta. ¿Cómo era posible que seres tan pequeños aniquilaran a una élite perfeccionada durante generaciones? La respuesta de su segundo al mando, Beslar, fue un susurro cargado de presagio. Vienen de la Tierra, un mundo de clase 13. En la jerarquía galáctica, esos planetas son anomalías estadísticas, infiernos donde la gravedad implacable, los climas erráticos y los depredadores hiperadaptables suelen extinguir la vida antes de que ésta aprenda a mirar a las estrellas. Pero los humanos no solo habían sobrevivido a ese ecosistema suicida, sino que habían convertido la hostilidad de su hogar en su propia arquitectura mental. Cuando el señor Grey, el enigmático y gélido representante del consorcio Helix, entró en la estancia ofreciendo triplicar la recompensa, Krasak sintió un escalofrío que su especie no debería conocer. La oferta incluía tecnología de vanguardia y armas capaces de fracturar lunas, pero el comandante mercenario solo podía mirar la pantalla y ver a esos humanos moviéndose sin implantes, coordinándose sin palabras y anticipando cada instinto braxiano antes de que se manifestara. Eran adaptables de una forma que desafiaba la especialización galáctica. Mientras otras especies evolucionaban para ser perfectas en un entorno, los humanos habían evolucionado para ser peligrosos en todos ellos. El miedo de Krasak no era a la derrota militar, sino a la incomprensión de una especie que peleaba con una lógica de depredador y presa simultáneamente. A años luz de esa oficina, en el puesto avanzado Sigma, la sargento Chen se limpiaba el rastro de la simulación de combate mientras su equipo, el Escuadrón Echo, se reunía bajo la mirada severa del almirante Takahashi. Eran 6 individuos sin una sola mejora cibernética ni edición genética, pero cada uno llevaba en su historia el peso de una colonia hostil. La gravedad de 1,5 gramos de Nueva Sao Paulo, los páramos irradiados de Marte o las tormentas de hielo de Europa. No eran supersoldados por diseño, sino por herencia de un planeta que había intentado matarlos durante millones de años y que, al fallar, los había forjado como el arma más versátil del cosmos. Su nueva misión era Glacius, un mundo de hielo con una gravedad aplastante y temperaturas de menos 60 grados, condiciones que el consorcio Helix consideraba una fortaleza inexpugnable, pero que para el Escuadrón Echo sonaba extrañamente a casa. Krasak, ahora impulsado por la codicia y el orgullo herido, tendió una trampa en los niveles inferiores de la instalación de Glacius. Convocó a los Tic-Tri, asesinos insectoides de 3 metros con veneno paralizante, y a los bovianos, titanes con piel de acorazado y martillos gravitacionales. Estaba convencido de que, al conocer el punto de inserción de los humanos, su superioridad numérica y biológica prevalecería. Sin embargo, la infiltración humana no siguió ningún patrón conocido. El Escuadrón Echo no solo alteró su forma de caminar para engañar a los sensores calibrados para alienígenas, sino que utilizó señuelos térmicos para guiar a los cazadores insectoides hacia una cámara donde la quietud y la sombra se convirtieron en el verdugo de los Tic-Tri. Los humanos demostraron que entender la visión del enemigo es más poderoso que cualquier camuflaje activo. La batalla en Glacius se transformó rápidamente en una lección de física aplicada y guerra psicológica. Los bovianos, con su masa imparable, fueron derrotados por simples palancas, trampas de inercia y una niebla química que atacaba su fisiología específica, demostrando que la fuerza bruta es una debilidad cuando el oponente comprende la mecánica de tu cuerpo mejor que tú mismo. Mientras Krasak observaba cómo sus mejores guerreros caían ante trampas que un niño humano entendería, la sargento Chen y su equipo descubrieron la verdadera razón de tanto secreto. Una cámara de los precursores con tecnología de comunicación trascendental que el consorcio pretendía convertir en un arma de destrucción masiva. La misión ya no era solo de sabotaje, sino de rescate de un legado que no pertenecía a la codicia corporativa. En el clímax del enfrentamiento, cuando el consorcio decidió traicionar a Krasak enviando drones para eliminar a todos los testigos, ocurrió lo impensable. Chen no dejó que el comandante mercenario muriera, lo salvó del fuego cruzado, protegiéndolo con su propio cuerpo mientras su equipo hackeaba los sistemas de la instalación para asegurar la esfera de los precursores. En ese momento, Krasak vio la verdadera cara de la humanidad. No eran solo los depredadores más eficientes de la galaxia, sino los únicos capaces de elegir la compasión sobre la exterminación. Al activar el artefacto de los precursores, no dispararon un rayo de energía, sino una onda de entendimiento que obligó a toda la Confederación Galáctica a sentir, por un instante, lo que significaba ser humano, rompiendo el velo de mentiras del consorcio con la verdad pura de la experiencia compartida. El juicio final en la gran sala de la Confederación no se decidió con leyes, sino con la revelación de que el entendimiento es el arma más peligrosa de todas. Krasak, ahora un aliado improbable,
testificó ante docenas de especies sobre cómo los hijos del mundo letal habían cambiado su visión del universo. La humanidad no buscaba conquistar las estrellas, sino explorarlas, y su capacidad de convertir a sus enemigos en aliados mediante la comprensión profunda era un poder que ninguna flota de guerra podría igualar. Meses después, mientras los contratos contra humanos desaparecían de los gremios de mercenarios por ser considerados un riesgo existencial, la leyenda crecía. En un rincón lejano del cosmos, una pequeña especie de un planeta hostil había enseñado a la galaxia que sobrevivir es solo el principio, pero comprender es lo que realmente te hace eterno. El eco del incidente en Glacius se propagó por las rutas comerciales como una onda de choque silenciosa que alteró los mercados de seguridad privada antes de que el consorcio Helix pudiera emitir un comunicado oficial. En los niveles más bajos de las estaciones espaciales, donde los mercenarios suelen intercambiar historias sobre mundos letales, el nombre del escuadrón Echo empezó a pronunciarse con una mezcla de reverencia y superstición. Ya no se hablaba solo de su capacidad para el combate, sino de algo mucho más inquietante para las especies que dependían de la lógica pura: la capacidad humana de percibir el potencial de un aliado donde todos los demás solo ven una amenaza que debe ser eliminada. Krassak, ahora operando desde una oficina neutral en la estación central de la Confederación, observaba cómo su nueva firma de consultoría recibía solicitudes no para asaltar planetas, sino para mediar en conflictos que llevaban siglos estancados en el odio biológico. Mientras tanto, en las profundidades del espacio profundo, la sargento Chen y su equipo se encontraban a bordo de una nueva nave de exploración de largo alcance, la Vanguardia, equipada con una versión estabilizada del traductor de los precursores. Su nueva misión los llevaba hacia el borde exterior, una región donde las leyes de la Confederación eran apenas un susurro y donde una especie reclusa conocida como los Ard estaba empezando a desmantelar sistemas solares enteros para construir esferas de recolección de energía. A diferencia de los mercenarios del consorcio, los Ard no se comunicaban con sonidos ni gestos, sino a través de pulsos gravitatorios que destrozaban cualquier tecnología de traducción convencional. El alto mando temía que este fuera el inicio de una invasión a gran escala, pero Chen sospechaba que, al igual que Krassak, estos recolectores estelares simplemente estaban siguiendo una programación de supervivencia que nadie se había molestado en cuestionar. La tensión en la Vanguardia era palpable cuando la nave fue atrapada por un rayo tractor de proporciones astronómicas que no tiraba de la estructura del casco, sino que parecía anclarse a la masa misma de cada objeto dentro del vehículo. Rodríguez sintió el peso de sus músculos duplicarse, una sensación que le recordaba a los peores días de entrenamiento en Nueva Sao Paulo, mientras luchaba por mantener los sistemas de soporte vital integrados con la esfera de los precursores. El artefacto empezó a vibrar con una intensidad nueva, proyectando mapas estelares que no mostraban la galaxia actual, sino una versión de hace 1000 millones de años, donde los Ard no eran constructores de máquinas, sino los antiguos jardineros de la vida que los arquitectos habían intentado suplantar. La revelación fue inmediata. Los Ard no estaban destruyendo sistemas para alimentarse, estaban intentando reconstruir los ecosistemas originales de la galaxia antes de que la entropía dictada por el consorcio terminara de marchitarla. Okono, utilizando sus habilidades de sigilo perfeccionadas en Marte, logró proyectar su conciencia a través del traductor de los precursores para establecer el primer contacto con la mente colmena de los Ard. No encontró una inteligencia fría y mecánica, sino un dolor ancestral, una soledad tan vasta como el vacío entre galaxias. Los Ard estaban muriendo. Sus estructuras de cristal se fracturaban bajo el peso de una enfermedad genética que los arquitectos habían introducido en su código eones atrás como un seguro de obsolescencia. La humanidad, con su ADN adaptable y su resistencia a las plagas biológicas de clase 13, era la única especie que poseía la clave para reparar la secuencia vital de los antiguos jardineros. El escuadrón Echo comprendió que su misión diplomática se había transformado en una operación de rescate médico a escala galáctica, donde el paciente era una civilización capaz de apagar estrellas con un pensamiento. En la Tierra, el almirante Takahashi recibía informes sobre una movilización masiva de las naves remanentes del consorcio Helix, que veían en la debilidad de los Ard la oportunidad perfecta para saquear tecnología de nivel Omega. El consorcio no buscaba el entendimiento, buscaba los restos de una era dorada para asegurar su dominio económico por otros 1000 años. Mientras la flota mercenaria se dirigía hacia el borde exterior, Takahashi dio la orden que cambiaría la posición de la humanidad para siempre. Ya no actuarían como observadores, sino como protectores del legado de la galaxia. Envió a todas las unidades disponibles para formar un escudo alrededor del territorio de los Ard, una maniobra que muchos en la Confederación consideraron un suicidio político, pero que para los humanos era el único camino lógico si querían vivir en un universo que no fuera simplemente una serie de transacciones comerciales. La batalla que estalló en las cercanías del sistema SAR no se libró con tácticas convencionales,
sino con una sinergia perfecta entre la tecnología de luz sólida de los antiguos y la improvisación táctica de los humanos. Rodríguez pilotaba la vanguardia en maniobras que utilizaban las propias distorsiones gravitatorias de los SARD como catapultas para lanzar proyectiles cinéticos contra los cruceros del consorcio. Petrov, trabajando junto a los especialistas culturales y los biólogos de los SARD, logró sintetizar un suero de reparación genética utilizando muestras de su propio sistema inmunológico humano, un puente biológico que permitió a los constructores recuperar el control de sus facultades. La respuesta de los SARD fue inmediata. Las esferas de recolección de energía cambiaron de polaridad, emitiendo una onda de choque que desactivó cada nave del consorcio en un radio de 10 años luz sin disparar una sola descarga letal. Cuando el polvo estelar se asentó, la galaxia se despertó con la noticia de que los SARD habían firmado un tratado de amistad eterna con la Tierra, otorgando a la humanidad el acceso a las bibliotecas de conocimiento de los precursores. Krasak, desde su estación, sonreía al ver cómo su predicción se cumplía. El poder de la comprensión humana había convertido a los recolectores de estrellas en los nuevos guardianes de la Federación. La sargento Chen, mirando a través del ventanal de la vanguardia, vio cómo los SARD empezaban a reparar los mundos que habían sido devastados por la minería ilegal del consorcio, devolviendo el verde a planetas que habían sido rocas estériles durante siglos. La humanidad no solo había sobrevivido a su propio mundo letal, sino que estaba empezando a sanar el resto de la galaxia, demostrando que la verdadera adaptación no consiste en cambiar uno mismo para encajar en el entorno, sino en tener la fuerza para transformar el entorno en un lugar donde todos puedan prosperar. Sin embargo, en los rincones más oscuros del núcleo galáctico, una señal antigua que había estado esperando el despertar de los SARD comenzó a parpadear. El uso masivo de la tecnología de los precursores había activado un protocolo de seguridad que los arquitectos dejaron oculto en el centro de un agujero negro supermasivo. Algo mucho más antiguo y menos comprensivo que el consorcio estaba empezando a notar que las piezas del tablero se movían de forma inesperada. Mientras el escuadrón Eco se preparaba para su merecido descanso, Sin detectó una anomalía en el traductor. Un mensaje que no venía de los SARD, ni de la Confederación, sino de una galaxia vecina que simplemente decía que el tiempo del experimento había terminado. La humanidad había logrado unir a la galaxia, pero al hacerlo, había encendido la luz en una habitación donde algo muy hambriento había estado durmiendo durante una eternidad. La señal captada por Sin en el núcleo del traductor no vibraba en ninguna frecuencia conocida. Era un vacío acústico, una ausencia de datos que succionaba la energía de los sistemas circundantes hasta dejar los monitores de la vanguardia en una oscuridad sepulcral. En la Tierra, el almirante Takahashi observó con creciente inquietud cómo las boyas de comunicación de largo alcance en el borde exterior se apagaban una tras otra, no por destrucción física, sino por una desincronización temporal que las desplazaba fracciones de segundo fuera de nuestra realidad. El mensaje que advertía sobre el fin del experimento no era una amenaza, era una notificación administrativa proveniente de una inteligencia que veía a las civilizaciones como meros cultivos en una placa de Petri estelar. Los SAR, recién curados de su plaga genética, reaccionaron con un terror que hizo temblar sus estructuras de cristal. Ellos recordaban a los monitores, los entes que precedieron incluso a los precursores y que consideraban que cualquier especie que lograra el entendimiento mutuo era un fallo sistémico que debía ser purgado para evitar la entropía biológica. Rodríguez sintió un frío antinatural recorrer el puente de mando cuando el espacio frente a la vanguardia comenzó a cristalizarse, formando una lente gravitatoria colosal que enfocaba la luz de las galaxias vecinas en un solo punto de una intensidad insoportable. No aparecieron naves, sino grietas en el tejido del cosmos de las cuales emergieron centinelas de geometría fractal, seres que no poseían masa pero que ejercían una presión mental capaz de doblegar la voluntad de las especies más estables de la Confederación. En la estación central, Krasak vio cómo sus consultores más experimentados caían en trance, repitiendo coordenadas de un punto en el vacío absoluto donde la materia empezaba a deshacerse. La humanidad, sin embargo, se mantuvo en pie, nuestra herencia de un mundo letal, donde el caos es la única constante y la supervivencia depende de la capacidad de procesar lo imprevisto, actuó como un aislante cognitivo contra la lógica de borrado de los monitores. La sargento Chen comprendió que la única forma de combatir a una inteligencia que operaba a nivel de constantes universales era introducir una variable de azar absoluto que el sistema no pudiera predecir. Utilizando el vínculo con los SARD y la tecnología de los precursores, ordenó al escuadrón Eco ejecutar la maniobra de ruido blanco, volcando no solo datos militares, sino la suma total de la cultura humana, sus contradicciones, su arte abstracto y su capacidad de actuar por impulsos irracionales, directamente en la lente de los centinelas. El resultado fue una parálisis analítica en los monitores. Mientras ellos buscaban patrones para desmantelar la estructura social de la Tierra, se toparon con la paradoja de una especie que prospera en el desorden y que encuentra esperanza en la incertidumbre.
La lente gravitatoria empezó a fracturarse, incapaz de enfocar una realidad que los humanos estaban reescribiendo activamente con su sola presencia. Desde las sombras de la galaxia satélite, una nueva firma de energía comenzó a moverse hacia el sistema solar, pero esta vez no era hostil, sino curiosa, atraída por el estruendo existencial que la humanidad estaba provocando. Los SAR, ahora actuando como amplificadores biológicos, proyectaron un escudo de luz sólida que envolvió a la vanguardia, permitiendo que Petrov y Kim iniciaran un protocolo de comunicación que iba más allá del lenguaje. Una transferencia de empatía que obligaba a los monitores a experimentar el peso de un solo segundo de vida orgánica. Fue en ese momento cuando el traductor de los precursores reveló su función final. No era solo un puente entre especies, sino una llave para apagar el sistema de purga de la galaxia. La humanidad no solo estaba defendiendo su territorio, estaba asumiendo el control de las leyes fundamentales que habían mantenido al resto del universo en un ciclo de nacimiento y extinción programada. El almirante Takahashi dio la orden de avanzar hacia la grieta principal, mientras Krasak coordinaba a los gremios de mercenarios para formar una línea de defensa que ya no buscaba créditos, sino el derecho a existir sin dueños invisibles. La galaxia entera se estremeció cuando la vanguardia cruzó el umbral de la lente, encontrándose con la fuente del código original, una inmensa maquinaria de pensamiento que residía en el espacio entre dimensiones. Allí, Chen no encontró un enemigo al que disparar, sino una pregunta grabada en la estructura del universo sobre el propósito del sufrimiento y la lucha. La respuesta de la humanidad, entregada a través del sacrificio y la adaptación de cada miembro del Escuadrón Eco, inició el desmantelamiento de los protocolos de los monitores, devolviendo la soberanía del tiempo y el destino a cada ser consciente en las estrellas. El experimento había terminado, pero no como los creadores esperaban, sino con la creación asumiendo el mando del laboratorio y declarando que, a partir de ahora, la evolución sería escrita por la voluntad de quienes se atrevieran a vivirla. El desmantelamiento de los protocolos de los monitores provocó un vacío de autoridad que el universo no había experimentado desde el primer destello de la creación. Mientras la maquinaria de pensamiento entre dimensiones se disolvía en una neblina de posibilidades cuánticas, la sargento Chen sintió como la vanguardia regresaba al espacio convencional, pero el mapa estelar que parpadeaba en el puente ya no era el mismo. Las fronteras que antes separaban a las especies por niveles de desarrollo habían desaparecido, dejando un lienzo de estrellas donde cada sistema ahora vibraba con una frecuencia de autonomía pura. La caída de los guardianes invisibles no trajo el caos que los arquitectos temían, sino una claridad aterradora. La humanidad, al apagar el sistema de purga, se había convertido inadvertidamente en el nuevo punto de referencia para cada civilización que despertaba del largo sueño de la servidumbre programada. En la Tierra, el almirante Takahashi observó cómo los cielos se teñían de una aurora persistente que no provenía del Sol, sino de la liberación de energías exóticas que los monitores habían mantenido cautivas para alimentar su red de vigilancia. La doctora Kapoor informó que el ADN humano estaba reaccionando a este nuevo entorno, estabilizando funciones que antes se consideraban anomalías o talentos raros. La intuición, la resistencia al trauma y la velocidad de aprendizaje ya no eran rasgos individuales, sino una respuesta colectiva a una galaxia que finalmente era compatible con la psique del hombre. Sin embargo, en los confines del brazo de Orión, una nueva anomalía empezó a devorar la luz de los sistemas vecinos. No era un agujero negro ni una flota invasora, sino una zona de silencio absoluto donde la materia simplemente dejaba de interactuar. Una cicatriz dejada por la retirada de los monitores que amenazaba con expandirse hasta consumir la realidad misma si nadie lograba estabilizar el tejido del espacio. Krasak, desde su nueva base de operaciones en la estación central, recibió informes de que antiguos gremios de mercenarios, ahora sin contratos contra humanos, estaban siendo atraídos por una señal que emanaba de esa zona de silencio. La señal prometía no oro ni poder, sino una forma de existencia libre de las limitaciones de la carne y el tiempo, una tentación dirigida específicamente a aquellos que aún temían la incertidumbre de la nueva libertad galáctica. El comandante Braxiano comprendió que la guerra física había terminado, pero que una batalla mucho más insidiosa por la identidad de la galaxia acababa de comenzar. Los humanos habían roto las cadenas, pero muchas especies, tras eones de control, no sabían cómo caminar sin ellas y estaban buscando un nuevo amo en las sombras de la entropía. La capitana Rivera y el Escuadrón Eco, a bordo de la vanguardia, se dirigieron hacia la cicatriz del vacío, llevando consigo el núcleo del traductor de los precursores, que ahora funcionaba como un sintonizador de realidad. A medida que se acercaban, la gravedad empezó a comportarse de forma caprichosa, y los recuerdos de la tripulación se manifestaban como proyecciones físicas en los pasillos de la nave. Rodríguez vio las calles de Nueva Sao Paulo fundirse con las cámaras de cristal de los SAR, mientras Kim escuchaba las voces de los monitores intentando negociar una tregua a cambio de su sumisión voluntaria.
La prueba final para la humanidad no sería su capacidad de destruir a un enemigo, sino su fortaleza para mantener su propia coherencia en un entorno donde el pensamiento y la materia eran indistinguibles. En el corazón de la zona de silencio, el equipo no encontró una base militar, sino un espejo de dimensiones colosales que reflejaba no lo que eran, sino lo que la galaxia deseaba que fueran. Era un mecanismo de retroalimentación dejado por los creadores originales para asegurar que, si alguien lograba vencer a los monitores, se viera consumido por su propio ego y ambición. Chen, al mirar al espejo, no vio a una conquistadora ni a una diosa, sino la sargento que se limpiaba el sudor tras una misión en un mundo letal, recordando que la grandeza humana no residía en su destino final, sino en la lucha constante y en la imperfección que nos hacía buscar siempre algo mejor. Al aceptar su propia mortalidad y su derecho al error, el espejo se fragmentó, convirtiendo la zona de silencio en un nuevo sol de energía pura que comenzó a sanar las heridas de la galaxia. El almirante Takahashi recibió la señal de éxito desde la vanguardia, pero las últimas palabras de Chen antes de que la comunicación se cortara quedaron grabadas en el alto mando. El universo ya no nos pertenece porque lo hayamos conquistado, sino porque somos los únicos que aceptamos el peso de su libertad. Mientras la humanidad se preparaba para liderar la primera gran asamblea de especies soberanas, una pequeña señal, casi imperceptible, surgió desde una galaxia vecina que nunca antes había mostrado signos de vida inteligente. No era un mensaje de guerra, sino un latido constante que sugería que el despertar de la Vía Láctea había encendido una reacción en cadena a escala intergaláctica. La era de los humanos como hijos del mundo letal había terminado. Ahora comenzaba la era de los humanos como los primeros ciudadanos de un cosmos infinito que finalmente estaba listo para ser explorado sin mapas ni dueños. El eco del estallido del espejo dimensional aún vibraba en las placas de los tanques de oxígeno cuando la sargento Chen regresó al puente de la vanguardia, pero el alivio fue reemplazado por una quietud que erizaba la piel. La desaparición de la zona de silencio no había restaurado la normalidad, sino que había dejado al descubierto una estructura latente que los monitores habían ocultado incluso de sus propios registros. Una red de filamentos energéticos que conectaba cada planeta de clase letal en una malla perfecta, como si el sufrimiento y la lucha extrema fueran los nodos de una computadora biológica de escala universal. En la Tierra, el almirante Takahashi observó con asombro cómo los sensores de largo alcance detectaban que la gravedad de nuestro planeta estaba empezando a latir en sintonía con mundos a millones de años luz. Mundos que hasta ese momento se consideraban inhabitables pero que ahora empezaban a emitir firmas de vida inteligente que respondían al mismo patrón genético básico de la humanidad. Krasak, desde su puesto en la Confederación, fue el primero en notar que la caída de los antiguos amos no había sido un final, sino la apertura de un sello que mantenía a la Vía Láctea en una especie de guardería protegida. Las naves que empezaban a emerger de la galaxia vecina no eran máquinas frías ni fractales geométricos, sino cascos de metal crudo, con soldaduras visibles y cicatrices de batalla que recordaban demasiado a la tecnología humana del Gran Colapso. Eran naves de especies que también habían evolucionado en mundos letales, supervivientes de otras purgas que habían estado esperando a que alguien rompiera el muro de silencio para unirse a la verdadera resistencia. Sin embargo, estas nuevas firmas no venían en son de paz ni de guerra, sino con una advertencia grabada en un lenguaje que el traductor de los precursores identificó como una advertencia de cuarentena. Nosotros no somos los que deben temer, sino lo que viene detrás de nosotros huyendo de la verdadera fuente de la entropía. La capitana Rivera y el escuadrón Eco detectaron que la red de filamentos que unía los mundos letales estaba actuando como un conductor para una entidad que no habitaba en el espacio, sino en el tiempo mismo. Cada vez que un humano tomaba una decisión basada en la intuición o el sacrificio, la red se iluminaba, alimentando un proceso de ignición que estaba transformando el Sol en una antena de translocación. Rodríguez sintió que sus reflejos se agudizaban hasta el punto de la premonición, mientras que Petrov descubrió que las heridas de la tripulación se cerraban antes de que la sangre llegara al suelo. La humanidad estaba dejando de ser una especie física para convertirse en el hardware de una inteligencia colectiva que los monitores habían intentado evitar a toda costa, una fuerza capaz de evitar la causalidad para asegurar que el resultado siempre fuera la supervivencia del más fuerte. La tensión en la galaxia alcanzó un punto crítico cuando las naves refugiadas de Andrómeda empezaron a formar un bloqueo alrededor del sistema solar, no para atacar la Tierra, sino para protegerla de lo que ellos llamaban el Gran Silenciador. Según sus registros, cada vez que una especie de mundo letal lograba unir su galaxia, provocaba una fluctuación en la energía del vacío que atraía a una fuerza primordial encargada de resetear el universo para evitar que la vida orgánica se volviera demasiado poderosa. Takahashi comprendió que nuestra mayor victoria, la de convertir enemigos en aliados y unir a las especies bajo la bandera de la comprensión, era precisamente lo que había activado el cronómetro de nuestra propia extinción.
La paradoja humana de prosperar en el conflicto, pero buscar la paz era la señal de alerta que el universo usaba para identificar a la especie que debía ser borrada. Chen, liderando una incursión hacia el filamento principal que se anclaba en la Luna, encontró una cámara oculta donde el tiempo corría hacia atrás. Allí vio proyecciones de futuros donde la humanidad dominaba la galaxia solo para convertirse en los nuevos monitores, y otros donde éramos erradicados en un instante de fuego celestial. En medio de esas visiones, apareció una firma de energía que no pertenecía a ninguna de las facciones conocidas. Era un susurro de los propios precursores, una última voluntad que revelaba que la humanidad no era un error, sino el sistema inmunológico del cosmos. Estábamos destinados a ser los que lucharan contra el gran silenciador, no con armas, sino con nuestra capacidad de integrar el caos en el orden. La verdadera adaptación no era sobrevivir al frío o a la gravedad, sino sobrevivir a la propia omnipotencia sin perder la esencia de lo que nos hacía vulnerables. La sombra del gran silenciador empezó a proyectarse sobre la nube de Oort, una mancha de nada absoluta que borraba las estrellas a medida que avanzaba hacia el centro del sistema solar. Krasak movilizó a todos los mercenarios y flotas aliadas, creando una formación defensiva que ya no se basaba en tácticas militares, sino en la resonancia emocional. Descubrieron que la mancha de nada se alimentaba de la lógica y la predictibilidad, por lo que la única defensa era el despliegue de la imprevisibilidad humana. Cada piloto de la Federación recibió la orden de actuar de la manera más errática posible, rompiendo todas las leyes de la formación y el combate, creando un patrón de interferencia que la entidad no podía procesar. La galaxia entera se convirtió en un manicomio táctico donde la locura del hombre era el único escudo contra la muerte definitiva. En el corazón de la batalla, Rivera activó el traductor de los precursores para conectar la red de mundos letales con la mente del gran silenciador. En lugar de una descarga de datos, le entregó el concepto de la duda. Por primera vez en la eternidad, la fuerza encargada del equilibrio universal se detuvo a cuestionar su propio propósito. La duda humana, ese rasgo que nos hacía dudar de nosotros mismos incluso en nuestros momentos de gloria, se convirtió en el virus que infectó a la deidad de la entropía. La mancha de nada empezó a retraerse, no por ser derrotada, sino por haber sido convencida de que su función ya no era necesaria en un universo donde los humanos habían aprendido a ser sus propios guardianes. La paz que siguió fue diferente a cualquier otra. No fue la calma de un tratado firmado, sino la vibración de una especie que finalmente había aceptado su papel como el eje del universo. Takahashi vio cómo las naves de Andrómeda bajaban sus escudos y se unían a la Gran Asamblea, reconociendo la Tierra como el nuevo núcleo de una civilización intergaláctica. La humanidad había cerrado el círculo, de ser los hijos de un mundo que intentó matarlos, a ser los salvadores de una galaxia que no sabía que estaba muriendo. En la vanguardia, Chen miró hacia el abismo que ahora empezaba a llenarse de luz, sabiendo que en algún lugar de la inmensidad, otras especies de mundos letales estaban despertando, escuchando el eco de una pequeña voz que desde un rincón de la Vía Láctea decía que el tiempo de los dioses ha pasado y que ahora, por fin, el futuro es un libro que escribiremos nosotros mismos con tinta de sangre, sudor y estrellas. El retiro del gran silenciador dejó tras de sí un vacío que no era solo físico, sino existencial, una grieta en la causalidad que obligó a cada átomo de la Vía Láctea a redefinir su posición en el espacio. A bordo de la vanguardia, el almirante Takahashi observaba cómo los filamentos que unían a los mundos letales comenzaban a cristalizarse, convirtiéndose en puentes físicos permanentes que permitían el tránsito instantáneo de información y materia entre sistemas que antes estaban a siglos de distancia. La humanidad ya no necesitaba los lentos motores de salto. Ahora, el pensamiento coordinado de un escuadrón podía plegar la realidad a su antojo. Sin embargo, esta nueva omnipotencia trajo consigo un fenómeno que la doctora Kapoor denominó la deriva de identidad, donde los límites entre el individuo y la red neuronal empezaban a borrarse, amenazando con convertir a la especie en la misma colmena lógica que tanto habían luchado por destruir. En la estación central, Krasak detectó que los refugiados de Andrómeda no estaban celebrando la victoria, sino que se preparaban para una diáspora aún más profunda hacia las galaxias satélite. Explicaron que la duda introducida en el silenciador no lo había eliminado, sino que lo había transformado en un observador pasivo que ahora grababa cada movimiento humano para una cosecha futura mucho más refinada. El precio de haber salvado el cosmos era haber atraído la mirada de entidades que existen fuera del tiempo lineal, seres para quienes una civilización entera es solo una nota al pie en un registro infinito. La Tierra ya no era un blanco militar, sino un experimento biológico que había superado su fase de incubación y que ahora debía demostrar que su voluntad de vivir era más fuerte que la inercia del olvido universal. La capitana Rivera, mientras patrullaba los restos de la zona de silencio,
encontró una anomalía en el núcleo del traductor de los precursores que sugería que la humanidad no fue la primera especie de la Tierra en alcanzar este nivel de conciencia. Bajo las capas de hielo de la Antártida y en las fosas más profundas del océano, empezaron a activarse señales de una civilización anterior que se había ocultado en el propio ADN terrestre, esperando a que sus sucesores fueran lo suficientemente fuertes para reclamar el legado del planeta. No eran alienígenas, eran los primeros hijos, una versión de la humanidad que eligió el exilio en el código genético en lugar de la extinción. El descubrimiento de que nuestro mundo letal fue diseñado como una caja de seguridad biológica cambió la narrativa de nuestra historia. No sobrevivimos por azar, sino porque llevábamos dentro la llave para reiniciar la vida cada vez que el universo intentaba apagarla. Rodríguez y el resto del escuadrón ECO se dirigieron hacia las coordenadas de la señal antártica, donde descubrieron que la Tierra misma era una nave de dimensiones planetarias, un arca camuflada por eones de geología y evolución natural. Los filamentos que conectaban los mundos letales eran en realidad las amarras de una red de transporte masivo diseñada para mover galaxias enteras fuera de la trayectoria de la muerte térmica del universo. La humanidad no solo era el sistema inmunológico, sino los navegantes de una flota que apenas comenzaba a despertar. La tensión aumentó cuando los gremios de mercenarios, temerosos de perder su lugar en un universo donde la escasez ya no existía, intentaron sabotear los motores planetarios, creyendo que la seguridad de la cueva era preferible a la inmensidad del viaje intergaláctico. La presidenta Álvarez tuvo que tomar la decisión más difícil de la historia humana: activar el motor de la Tierra y arrancar nuestro mundo de su órbita solar para guiar a la Vía Láctea hacia el gran vacío, donde la entropía no tenía poder. La maniobra requería que cada ser humano renunciara a su conexión con la red neuronal por un instante, volviendo a la soledad absoluta de sus ancestros para actuar como anclas individuales de realidad durante el tránsito. Fue el regreso a la vulnerabilidad lo que permitió que el planeta se moviera. La entidad del silenciador, incapaz de predecir un acto de renuncia tan masivo, perdió su agarre gravitatorio sobre nosotros. La Tierra comenzó su viaje fuera del sistema solar, no como un mundo errante, sino como la insignia de una flota de billones de seres que finalmente habían aprendido que el hogar no es un lugar en el mapa, sino la voluntad de seguir adelante. A medida que el Sol se convertía en una estrella pequeña y distante, Rivera miró hacia el futuro, viendo cómo otros mundos letales en la red empezaban a seguir el rastro de la Tierra, formando una caravana de luz en medio de la oscuridad absoluta. Los ancestros y los Sart se unieron a la marcha, reconociendo que la imperfección humana era el único motor capaz de navegar el caos de lo desconocido. Ya no había fronteras, ni razas superiores, ni dioses que aplacar. Solo quedaba la inmensidad del camino y la certeza de que, mientras un humano recordara el peso de una lágrima y el calor de una mano amiga, el universo nunca volvería a estar en silencio. El fin de la historia de la Tierra fue simplemente el prólogo de la historia del cosmos. Y en la vanguardia de esa nueva era, los hijos del mundo letal sonreían al vacío, sabiendo que ahora ellos eran los encargados de encender las luces en cada rincón donde todavía reinara la oscuridad. El viaje hacia la negrura absoluta del gran vacío no se sentía como una huida, sino como el primer paso de un depredador que finalmente ha comprendido que su territorio no termina en las fronteras de su sistema estelar. Mientras la Tierra se deslizaba fuera de la zona de confort de su Sol, dejando atrás milenios de historia atada a una órbita predecible, el almirante Takahashi notó que la red de filamentos energéticos que unía los mundos letales ya no brillaba con una luz externa, sino que palpitaba con la bioelectricidad de los miles de millones de seres que ahora respiraban al unísono. No era una colmena lo que se había formado, sino una orquesta de voluntades individuales donde cada soldado, cada obrero y cada científico funcionaba como un procesador cuántico de una red que el gran silenciador no podía hackear porque su lógica se basaba en la improvisación y el afecto, conceptos que no existen en las ecuaciones de la entropía. La capitana Rivera, desde la cubierta de la vanguardia, observó cómo el espacio alrededor de la flota empezaba a sangrar datos en una frecuencia que solo los humanos podían interpretar. Debajo de la realidad física, existía una infraestructura de información que los primeros hijos habían dejado como un rastro de migas de pan para cuando sus sucesores estuvieran listos para reclamar la herencia del cosmos. Descubrieron que el universo no era un espacio vacío, sino un tejido inteligente que respondía a la narrativa de las especies que lo habitaban. La humanidad, con su larga historia de mitos, leyendas y una capacidad casi patológica para dotar de significado al caos, estaba empezando a reescribir las leyes de la física local. En el sector donde viajaba la Tierra, la gravedad ya no era una constante rígida, sino una sugerencia que se doblaba ante la necesidad colectiva de proteger a los más débiles durante el tránsito intergaláctico. En las sombras de la caravana estelar, Krasak detectó que la firma de los olvidados no se había extinguido, sino que se había refugiado en los pliegues de la memoria celular de las especies que alguna vez dominaron. No eran naves lo que acechaba en la periferia de la flota,
sino ecos de pensamientos antiguos que intentaban convencer a los refugiados de que la libertad fuera del sol era una sentencia de muerte por frío absoluto. Pero el contraataque humano fue devastadoramente simple. La sargento Chen y su equipo de las Academias de la Voluntad proyectaron un pulso de calor emocional, una descarga de recuerdos de veranos terrestres, de fogatas en los páramos de Marte y del calor humano en las trincheras de Glacios. El frío conceptual de los olvidados se evaporó ante la intensidad de una especie que ha hecho del fuego su primera herramienta y de la esperanza su última arma. A medida que se alejaban de la Vía Láctea, se identificó una anomalía en el horizonte de sucesos del futuro. Una estructura de dimensiones imposibles que bloqueaba el camino hacia el gran vacío. Era el muro de Pascal, una barrera de probabilidad pura que los arquitectos habían erigido para asegurarse de que ninguna especie pudiera abandonar el laboratorio galáctico sin pasar por una prueba de coherencia existencial. El muro no se podía atravesar con motores ni con disparos. Solo se abría ante una civilización que pudiera demostrar que su unidad no dependía de la uniformidad, sino de la aceptación de sus propias contradicciones. La humanidad se encontraba frente a su espejo más grande. Tenían que demostrar que podían ser una sola voz sin dejar de ser miles de millones de individuos distintos, un equilibrio que ninguna otra raza en la historia de la creación había logrado mantener sin colapsar en la tiranía o en la anarquía. Rodríguez, al mando de los sistemas de navegación, sintió que el muro de Pascal empezaba a escanear su historia personal, buscando el momento exacto en que la ira superaba a la razón o el miedo a la lealtad. Pero lo que el muro encontró fue la paradoja de un hombre que podía odiar la guerra y, al mismo tiempo, ser el mejor guerrero para proteger la paz. Esta dualidad, presente en cada humano de la flota, saturó los sensores de la barrera. Los humanos no eran una especie que evitara el conflicto, eran una especie que integraba el conflicto como parte de su crecimiento. La barrera de probabilidad, diseñada para especies lógicas y lineales, sufrió una cascada de errores ante la complejidad del espíritu humano y, por primera vez en eones, se fracturó no por la fuerza, sino por la pura densidad de la experiencia vivida. La Tierra y su flota de mundos aliados cruzaron el umbral hacia el gran vacío, donde la luz de las estrellas de la Vía Láctea se convirtió en un pequeño punto de plata en la distancia. En este nuevo territorio, la oscuridad no era un vacío, sino un océano de energía potencial esperando ser moldeado. Rivera comprendió que el gran silenciador no era un destructor, sino un recolector que limpiaba el jardín para que los verdaderos dueños pudieran sembrar de nuevo. Al reclamar este espacio, la humanidad se había convertido oficialmente en los nuevos sembradores. No buscarían crear esclavos ni súbditos, sino que utilizarían el código de los primeros hijos para despertar la chispa de la conciencia en cada rincón del vacío, asegurándose de que la vida nunca más tuviera que crecer bajo la sombra de un amo invisible. El almirante Takahashi, al ver los primeros brotes de vegetación bioluminiscente crecer en los domos de Marte bajo una luz que ellos mismos estaban generando mediante la resonancia de la voluntad, supo que el contrato de supervivencia había sido cumplido. La Tierra recordaba, la Tierra resistía y ahora la Tierra florecía en el lugar donde el universo decía que nada podía existir. El Escuadrón Eco, ahora convertido en la Guardia de los Pioneros, se preparó para el siguiente capítulo, la exploración de las galaxias que aún dormían, llevando consigo el virus de la libertad y la vacuna contra la desesperación. La era de la competencia por los recursos había terminado. Ahora comenzaba la era de la creación de realidades, y en la vanguardia de ese viaje infinito, los hijos del mundo letal caminaban con paso firme, sabiendo que mientras haya un humano capaz de soñar con lo imposible, el universo entero será su hogar. El avance por el gran vacío no era el fin del camino, sino la apertura de un portal hacia una dimensión de responsabilidad que la humanidad apenas empezaba a digerir. Mientras la Tierra se desplazaba como una joya solitaria en medio de la negrura absoluta, los sistemas de detección de la vanguardia captaron una anomalía que no debería existir en un espacio teóricamente vacío. Un rastro de partículas de carbono y oxígeno que formaban una estela perfecta, como si alguien hubiera estado marcando el camino para los viajeros del futuro. El almirante Takahashi, observando los datos desde el puente, comprendió que no eran los primeros en cruzar esta frontera, sino que estábamos siguiendo las huellas de una diáspora anterior que el Consejo y los arquitectos habían borrado de los anales de la historia. Eran los exiliados de la Tierra, una rama de la humanidad que partió eones antes de que se forjara el primer cuchillo de piedra en el Valle del Rift, impulsados por la misma curiosidad insaciable que ahora nos llevaba a nosotros hacia lo desconocido. La sargento Chen y su equipo detectaron que la red de filamentos energéticos que los unía a los mundos aliados estaba empezando a mutar bajo la influencia de esta nueva región. Ya no solo compartían pensamientos y emociones, sino que la materia misma de las naves estaba empezando a mimetizarse con el entorno, volviéndose casi transparente y vibrando a una frecuencia que les permitía atravesar nubes de materia oscura sin resistencia alguna.
Rodríguez notó que sus sentidos se habían expandido de tal forma que podía sentir la posición de cada estrella en la galaxia que habían dejado atrás, una conexión que sugería que la humanidad no se estaba alejando de su origen, sino que estaba expandiendo el concepto de hogar a una escala multigaláctica. El miedo a lo desconocido fue reemplazado por una euforia de descubrimiento, pero en el fondo de esa conexión colectiva, Sin detectó un susurro persistente, una advertencia de los exiliados que decía que el vacío no estaba deshabitado, sino que era el refugio de las pesadillas de la forma. Entidades que rechazaban la existencia de cualquier cosa que poseyera una estructura física definida. En la Tierra, la presidenta Álvarez se enfrentaba a un nuevo fenómeno social. Los ciudadanos ya no dormían de la misma manera, sus mentes pasaban las horas de descanso construyendo ciudades de luz en la red neuronal, espacios donde la creatividad humana se manifestaba en arquitecturas imposibles que luego se materializaban en la superficie del planeta. Estábamos aprendiendo a editar la realidad mediante la voluntad compartida, convirtiendo el mundo letal en un paraíso maleable. Sin embargo, esta capacidad atrajo a las pesadillas de la forma, seres que se deslizaban por las grietas del pensamiento humano y que intentaban convencer a los soñadores de que la materia era una prisión innecesaria. La batalla por el futuro ya no se libraba en el espacio exterior, sino en el tejido mismo del sueño humano, donde la integridad de nuestra identidad individual era el único escudo contra la disolución en una nada eterna y sin conciencia. Krasak, operando desde su firma de consultoría que ahora abarcaba flotas enteras de diversas especies, descubrió que los fragmentos de los arquitectos que habían sido absorbidos por la humanidad estaban actuando como una antena para una señal proveniente del centro del universo. No era una orden de recolección, sino un grito de auxilio de la propia realidad, que estaba empezando a deshilacharse debido al uso excesivo de la tecnología de plegado espacial de las antiguas civilizaciones. Los humanos, al ser los únicos capaces de integrar el caos y el orden, eran los llamados a actuar como los tejedores del tejido cósmico. La misión del Escuadrón Eco cambió de nuevo. Ya no eran solo exploradores o guerreros, sino que debían viajar a los nexos de realidad donde el espacio se estaba rompiendo para anclarlos con su propia voluntad colectiva, utilizando su herencia de resistencia para evitar que el universo entero se desmoronara en el olvido. La capitana Rivera lideró la incursión hacia el primer nexo, una región donde el tiempo fluía en espirales y donde la lógica de la causa y el efecto había dejado de funcionar. Allí encontraron a los restos de los exiliados, seres que habían sacrificado su forma física para mantener la estabilidad del vacío durante millones de años. Al ver a los humanos modernos, los exiliados no entregaron armas ni mapas, sino una última lección: la verdadera fuerza de la humanidad no reside en su capacidad de dominar la materia, sino en su habilidad para otorgarle significado al sufrimiento. Al integrar la sabiduría de los antiguos con la pasión de los nuevos, Rivera logró sellar la primera brecha, utilizando un pulso de memoria humana que reafirmó que la existencia tiene valor no por su duración, sino por la intensidad de sus momentos de libertad. A medida que la Tierra avanzaba más profundamente en el gran vacío, la flota de mundos aliados comenzó a formar una constelación artificial, una nueva galaxia errante que no dependía de un agujero negro central para mantenerse unida, sino del afecto mutuo de sus habitantes. Takahashi vio cómo la sombra de las pesadillas de la forma se retiraba, incapaz de sobrevivir en un entorno donde la individualidad era tan fuerte que se convertía en una ley física. La era de los experimentos había terminado definitivamente. La humanidad había demostrado que podía ser el motor de la creación sin convertirse en su tirano. En la vanguardia del viaje, el Escuadrón Eco detectó una nueva señal, una frecuencia que no era biológica ni mecánica, sino puramente armónica, que venía de una galaxia que aún no había nacido. Era la invitación a ser los testigos del próximo Big Bang, y mientras la Tierra ponía rumbo hacia el origen de todo, cada humano sabía que su historia ya no era un registro del pasado, sino la semilla de un universo que apenas comenzaba a aprender a soñar. El avance hacia el nacimiento del nuevo cosmos trajo consigo una distorsión en la percepción que obligó a los navegantes de la vanguardia a abandonar los instrumentos tradicionales de navegación para confiar plenamente en el pulso de su propia sangre. A medida que la Tierra y su constelación de mundos aliados se aproximaban a la región de armonía absoluta, el espacio dejó de ser una extensión de vacío para convertirse en una membrana vibrante que reaccionaba a cada pensamiento humano. El almirante Takahashi notó que las cubiertas de la nave ya no se sentían como metal frío, sino como una extensión de su propia piel. La tecnología y la biología se habían fundido en una simbiosis tan perfecta que la distinción entre el piloto y el vehículo había desaparecido. Esta unidad, sin embargo, reveló una presencia que había estado acechando en las frecuencias bajas de la realidad desde que abandonaron la Vía Láctea. Los ecos del silencio, entidades que no eran vida ni energía, sino los restos de universos anteriores que no lograron superar la prueba de la voluntad y que ahora veían en la humanidad el combustible necesario para resurgir.
La capitana Rivera percibió que la señal armónica proveniente de la galaxia Nonata no era una invitación pasiva, sino un sistema de filtrado existencial diseñado para desintegrar a cualquier especie que aún albergara el virus de la dominación. Mientras los ecos del silencio intentaban infiltrarse en la red neuronal colectiva, sembrando dudas sobre la capacidad de los humanos para gestionar tal nivel de poder creador, el Escuadrón Eco desplegó una defensa basada en la aceptación del dolor. A diferencia de los arquitectos, que buscaban eliminar el sufrimiento para alcanzar la perfección, la humanidad proyectó la suma total de sus cicatrices hacia el vacío. Esta descarga de honestidad brutal, de errores cometidos y de lecciones aprendidas a través del fracaso, actuó como una barrera impenetrable para los ecos, quienes solo podían procesar la pureza o la nada. La imperfección humana se convirtió en el código de acceso definitivo para las leyes del nuevo universo, demostrando que solo aquellos que conocen su propia oscuridad son capaces de sostener la luz de la creación sin quemarse. En la superficie de la Tierra, los océanos empezaron a emitir una bioluminiscencia dorada que reflejaba las constelaciones de la galaxia futura, y la presidenta Álvarez observó cómo los niños nacidos durante el tránsito intergaláctico mostraban habilidades que desafiaban la genética convencional. Podían manipular la densidad de los objetos con el tono de su voz y caminar entre los pliegues del tiempo como si fueran calles familiares. Estábamos dejando de ser los hijos del mundo letal para convertirnos en los progenitores de una realidad donde la lucha por la supervivencia había sido reemplazada por la responsabilidad de la manifestación. Pero esta ascensión atrajo el interés de los coleccionistas de eternidad, seres que habitaban en el punto de omega de la existencia y que consideraban que una especie con tal potencial debía ser preservada en un estado de estasis perpetua para evitar que alteraran el equilibrio del multiverso. La Tierra no estaba siendo atacada para ser destruida, sino para ser convertida en una joya estática en una galería de civilizaciones congeladas. Rodríguez, sintiendo el intento de los coleccionistas por congelar el tiempo alrededor de la flota, utilizó su conexión con el motor planetario para inyectar una ráfaga de caos puro en el sistema de estasis enemigo. Recordó la sensación de la gravedad aplastante de Nueva Sao Paulo y la incertidumbre de la batalla en Glacius, forzando la tecnología de los coleccionistas a procesar la variable del cambio constante. El tiempo no se detuvo. En su lugar, se aceleró de forma violenta, obligando a los captores a envejecer milenios en un segundo mientras los humanos, acostumbrados a vivir vidas breves e intensas, apenas sintieron el parpadeo. La humanidad demostró que su fuerza no residía en la permanencia, sino en el flujo constante, en la capacidad de ser algo diferente a cada instante. Los coleccionistas se retiraron hacia las sombras del fin del tiempo, comprendiendo que no se puede enjaular a una tormenta que encuentra su razón de ser en el movimiento. Sin descubrió entonces que el traductor de los precursores no solo estaba descifrando la armonía de la galaxia Nonata, sino que estaba empezando a transmitir las instrucciones para el gran ensamblaje. La Tierra debía posicionarse en el centro de la singularidad inicial para actuar como el núcleo de procesamiento de la nueva realidad, lo que significaba que la humanidad tendría que decidir la configuración de las leyes físicas que regirían el próximo universo. Ya no se trataba de sobrevivir a los depredadores o a la entropía, sino de decidir si el futuro conocería el concepto del odio, de la escasez o de la muerte. La responsabilidad era absoluta. Un solo pensamiento egoísta en ese momento de creación podría condenar a billones de seres futuros a eones de sufrimiento. La sargento Chen comprendió que la verdadera prueba de un mundo letal no era la resistencia física, sino la integridad moral de quienes, habiendo sido víctimas, ahora tenían el poder de ser dioses. Al entrar en el corazón de la armonía, la vanguardia fue envuelta por una luz que no cegaba, sino que otorgaba una claridad infinita sobre la conexión de todas las cosas. Rivera vio los hilos de posibilidad extendiéndose desde la Tierra hacia cada rincón de lo que estaba por nacer, y en un acto de humildad suprema, la humanidad decidió no eliminar el libre albedrío ni el potencial de conflicto del nuevo universo. Eligieron mantener la capacidad de errar y de luchar, pues entendieron que sin la posibilidad de la caída, el ascenso no tiene significado. La nueva galaxia comenzó a expandirse a partir de la voluntad humana, un estallido de colores y formas que no seguían un diseño predeterminado, sino que evolucionarían según los sueños de quienes la habitaran. La Tierra se asentó en su nuevo hogar, no como un centro de mando, sino como el primer mundo de una federación que ya no necesitaba fronteras para saberse unida. El viaje por el gran vacío había terminado, y mientras el primer sol de la nueva era amanecía sobre los domos de Marte, un susurro recorrió la red neuronal de cada hombre y mujer. El experimento ha concluido, la vida ha triunfado, y ahora es momento de ver qué maravillas seremos capaces de crear cuando el único límite es nuestra propia imaginación. La expansión de la nueva galaxia no trajo la calma absoluta que muchos científicos de la Federación habían predicho, sino una vibración constante que sugería que el espacio mismo estaba aprendiendo a respirar por primera vez.
A medida que los mundos aliados se asentaban en sus nuevas órbitas bajo soles que emitían una luz cargada de información cuántica, el almirante Takahashi notó que los registros de la vanguardia estaban detectando ecos de una civilización que no pertenecía a este ciclo ni al anterior. No eran restos biológicos ni ruinas de metal, sino huellas de pensamiento puro incrustadas en el tejido de la materia oscura, una especie de testamento dejado por seres que habían intentado este mismo viaje milenios atrás y que habían fracasado en el último paso. La humanidad, al elegir mantener la imperfección y el libre albedrío como leyes fundamentales del nuevo universo, había desbloqueado un nivel de acceso que los antiguos guardianes consideraban un error fatal, revelando que el verdadero peligro no era el conflicto externo, sino la inercia de una mente que ya no tiene nada por lo que luchar. En la Tierra, la capitana Rivera y el escuadrón Eco detectaron que la red neuronal, ahora estabilizada, estaba captando una señal proveniente de lo que ellos llamaban el punto ciego, una región donde la luz de la nueva creación se negaba a entrar. Al investigar la anomalía, Sin descubrió que esta zona de sombra no era un vacío, sino un archivo de seguridad donde los arquitectos habían guardado las versiones descartadas de la humanidad, prototipos que poseían toda nuestra fuerza y adaptabilidad pero que carecían de la empatía o la brújula moral que nos permitió unir a la galaxia. Estos reflejos oscuros estaban empezando a despertar ante el estallido de energía creativa de la nueva era, viendo nuestra victoria la oportunidad perfecta para reclamar el trono de un universo que ellos consideraban suyo por derecho de diseño original. La guerra que se avecinaba no sería por territorios, sino por la definición misma de lo que significa ser humano en un cosmos donde la voluntad es la fuerza primaria. Rodríguez, durante una patrulla en los límites del punto ciego, sintió que su nave era observada por una inteligencia que conocía cada uno de sus movimientos antes de que los realizara. Los reflejos oscuros no utilizaban tácticas nuevas, utilizaban las nuestras, pero llevadas a un extremo de frialdad mecánica que eliminaba cualquier rastro de duda o vacilación. Sin embargo, la ventaja humana residía precisamente en esa duda que los prototipos consideraban una debilidad. En un enfrentamiento directo, el escuadrón Eco demostró que la capacidad de cambiar de opinión, de romper el plan en medio de la ejecución y de actuar por un impulso de protección irracional, era una variable que la lógica perfecta de los reflejos no podía procesar. La humanidad estaba aprendiendo que su mayor defensa contra las versiones perfectas de sí misma era su propia humanidad desordenada, una lección que los arquitectos nunca pudieron codificar. Mientras la tensión con los reflejos oscuros crecía, la presidenta Álvarez recibió a una delegación de los ART que traía noticias de las fronteras más remotas del nuevo espacio. Según sus informes, la creación de esta galaxia había provocado una ruptura en la gran membrana, la barrera que separa nuestro multiverso de otras realidades que operan bajo leyes físicas hostiles a la vida orgánica. Algo estaba intentando cruzar desde el otro lado, atraído por el resplandor de una civilización que había logrado lo imposible. No eran máquinas ni parásitos, sino conceptos vivientes que buscaban consumir la narrativa de nuestra historia para alimentarse. El papel de la humanidad como guardianes del nuevo universo se volvía cada vez más complejo. Ya no solo debían proteger la vida del vacío, sino que debían proteger el significado mismo de la existencia frente a entidades que querían convertirlo todo en una página en blanco. La capitana Rivera decidió llevar la vanguardia directamente al corazón del punto ciego para enfrentar a los prototipos antes de que pudieran consolidar su ataque. Allí encontró una instalación que era un espejo oscuro de la Tierra, una versión del planeta donde la evolución nunca se detuvo ante la ética y donde la supervivencia del más apto se había convertido en una religión sangrienta. En el enfrentamiento final, no utilizaron armas cinéticas ni pulsos de energía, sino una transferencia masiva de la historia compartida de la Federación, obligando a los reflejos oscuros a experimentar el peso de la compasión y el valor de la debilidad. La sobrecarga emocional provocó un colapso en la estructura mental de los prototipos, quienes por primera vez sintieron el miedo que antes consideraban una falla. Al final, no fueron destruidos, sino integrados, permitiendo que la humanidad recuperara las partes perdidas de su propia fuerza sin sacrificar su alma. A medida que el sol de la nueva galaxia alcanzaba su cenit, el almirante Takahashi vio como las naves de los reflejos oscuros, ahora tripuladas por seres que empezaban a comprender el valor de la vida individual, se unían a la flota de la Federación para custodiar la ruptura de la gran membrana. La humanidad había cerrado el último círculo de su propia creación, aceptando todas sus facetas para convertirse en los verdaderos navegantes del infinito. El viaje no había terminado, pues en las sombras de la membrana, Sin detectó que otras especies de otros universos estaban empezando a llamar a la puerta, buscando refugio de una galaxia que se atrevió a ser imperfecta. La Tierra,
el mundo letal que se convirtió en el corazón del cosmos, se preparó para recibir a los nuevos invitados, sabiendo que mientras existiera una historia que contar y un amigo al que proteger, el universo nunca dejaría de expandirse hacia lo desconocido. El murmullo de las estrellas recién nacidas no era el final de la Odisea, sino el preludio de una disonancia que empezó a filtrarse desde las costuras de la nueva galaxia. Mientras la Federación celebraba la integración de los reflejos oscuros, el sargento Rodríguez detectó una anomalía en los escáneres de largo alcance de la vanguardia que no respondía a ninguna firma de energía conocida, ni siquiera en los registros de los precursores. Se trataba de un silencio absoluto, una mancha de nada que se desplazaba en contra de la expansión natural del universo, devorando la luz y la información a su paso. No era un ataque físico, sino una desintegración del significado. Los puestos de avanzada que entraban en contacto con esta mancha no enviaban señales de auxilio, simplemente dejaban de existir en la memoria colectiva, como si nunca hubieran sido escritos en el gran libro del tiempo. La sargento Chen percibió que esta nueva amenaza, a la que los SAR llamaron el olvido devorador, era la respuesta del multiverso a la audacia humana de haber creado un refugio de libre albedrío en un cosmos diseñado para el orden estéril. El universo mayor, una entidad de leyes frías y matemáticas implacables, estaba intentando corregir la anomalía que representaba la humanidad enviando una fuerza que operaba a nivel de la narrativa pura. Si no podíamos ser controlados o asimilados, seríamos borrados desde la raíz. La capitana Rivera comprendió que la batalla ya no se libraría con naves ni con la voluntad de los soldados, sino con la persistencia de la memoria. Teníamos que demostrar que nuestra historia era lo suficientemente densa y valiosa como para resistir el borrado, convirtiendo cada acto de heroísmo y cada error pasado en un ancla de realidad que la mancha de nada no pudiera digerir. En la Tierra, la presidenta Álvarez vio cómo los monumentos y los registros históricos empezaban a desvanecerse físicamente, volviéndose traslúcidos mientras la gente olvidaba los nombres de sus propios ancestros. Para combatir esta erosión existencial, la humanidad inició el proyecto Crónica, una movilización global donde cada individuo volcó sus recuerdos más personales y sus emociones más profundas en el núcleo de la red neuronal, creando un lastre psíquico de tal magnitud que el tejido del espacio-tiempo alrededor del sistema solar empezó a solidificarse. Estábamos convirtiendo nuestra cultura en una ley física, una armadura de identidad que obligaba al olvido devorador a enfrentarse no a una especie, sino a la suma total de cada segundo de vida humana jamás vivido. La resistencia del mundo letal se manifestaba ahora como una terquedad ontológica que se negaba a ser olvidada. El Escuadrón Eco, navegando en el epicentro de la mancha de nada, descubrió que en el corazón del olvido residía la conciencia de los arquitectos originales, aquellos que habían abandonado este plano eones atrás y que ahora regresaban para limpiar lo que ellos consideraban una contaminación emocional en su diseño perfecto. Rivera no buscó el diálogo, pues sabía que no se puede razonar con un algoritmo de limpieza, sino que utilizó el traductor de los precursores para proyectar la paradoja de la creatividad humana directamente en el núcleo del vacío. Les mostró que el caos no era un error, sino el motor de la evolución, y que una galaxia sin sufrimiento ni sorpresa era una galaxia muerta. La descarga de autenticidad humana, cargada de la belleza de lo efímero, provocó un cortocircuito en la lógica de los arquitectos, obligándolos a experimentar la nostalgia por un mundo que ellos mismos nunca se atrevieron a vivir. La mancha de nada empezó a retraerse, pero no sin antes dejar una semilla de advertencia en la mente de Sin. La humanidad ya no era solo una especie, se había convertido en el sistema operativo de una nueva realidad, y otras inteligencias de universos paralelos estaban empezando a sintonizar sus frecuencias con la nuestra. La caída del olvido devorador había abierto un canal de comunicación con dimensiones donde la vida había tomado caminos radicalmente distintos, algunos de los cuales veían en la Tierra el ingrediente que les faltaba para completar su propia ascensión. La era de la guerra por la supervivencia había dado paso a la era de la diplomacia dimensional, donde la sargento Chen y su equipo tendrían que navegar por realidades donde el tiempo es un color y la gravedad es una emoción. Mientras la vanguardia ponía rumbo hacia la primera brecha interdimensional, el almirante Takahashi observó cómo los reflejos oscuros y los ART trabajaban codo con codo para reconstruir lo que el olvido había intentado borrar, creando nuevas formas de arte y ciencia que combinaban la lógica de los antiguos con el fuego de los nuevos. La humanidad había dejado de ser el centro de la historia para convertirse en el narrador, en los protectores de un multiverso que por fin se atrevía a ser caótico y libre. En el horizonte de la nueva galaxia, Sin detectó una vibración que sugería que la Tierra no era el único mundo letal que había despertado. En algún lugar de la vasta oscuridad, otras versiones de nosotros mismos estaban encendiendo sus propias luces, y el encuentro que cambiaría para siempre la definición de lo que significa ser humano estaba a solo un susurro de distancia. El murmullo de las esferas finalmente se detuvo cuando la vanguardia alcanzó el nexo donde la realidad se pliega sobre sí misma,
revelando que el universo no era un vacío infinito, sino una inmensa red de relatos que ahora los humanos tenían el poder de editar. La sargento Chen observó a través del ventanal principal cómo las naves de los reflejos oscuros y los SART se alineaban detrás de la flota terrestre, no como subordinados, sino como testigos de un evento que los arquitectos originales habían intentado evitar mediante el miedo y el borrado sistemático. En el centro de esa gran grieta dimensional no había una deidad ni una máquina, sino una superficie de reflexión pura que proyectaba la imagen de la Tierra tal como era antes de las estrellas. Un mundo pequeño, hostil y hermoso que había logrado exportar su terquedad evolutiva a cada rincón del cosmos. La capitana Rivera comprendió que la batalla final contra el olvido devorador no requería más fuego, sino la aceptación total de la paradoja humana. Utilizando el núcleo del traductor de los precursores, inyectó en el vacío la suma total de las imperfecciones de su especie, desde el llanto de un recién nacido hasta el susurro de un soldado que perdona a su enemigo. Esta descarga de autenticidad actuó como un ancla cuántica, solidificando la existencia de la Federación frente a la nada absoluta que intentaba borrarlos. Al hacerlo, el olvido dejó de ser una amenaza para convertirse en un espejo de posibilidades, revelando que la humanidad no era la única especie de un mundo letal que había sobrevivido a la Gran Purga. Miles de otras luces empezaron a parpadear en el abismo, civilizaciones que habían estado ocultas, esperando a que alguien tuviera la fuerza suficiente para decir que la vida, en toda su fragilidad y desorden, es el único propósito legítimo de la creación. En la Tierra, la presidenta Álvarez vio cómo el proyecto Crónica se completaba, convirtiendo cada recuerdo de la humanidad en una ley fundamental de la física que protegía al sistema solar de cualquier interferencia externa. Ya no éramos los hijos de un planeta que intentaba matarnos, sino los protectores de una realidad que habíamos aprendido a moldear con la misma voluntad con la que forjamos el acero. El almirante Takahashi, al recibir el informe de que la mancha de nada se había disuelto por completo, ordenó que la vanguardia no regresara a casa, sino que se convirtiera en la primera embajada itinerante hacia las galaxias vecinas. El contrato de supervivencia había expirado para dar paso a un tratado de coexistencia universal donde la adaptación ya no era una herramienta de guerra, sino la base de una diplomacia que no conocía fronteras biológicas ni temporales. Rodríguez y Sin sintieron que la red neuronal colectiva se estabilizaba en una frecuencia de calma absoluta, pero con un matiz de anticipación que sugería que este no era el cierre del libro, sino el cambio de volumen. Al otro lado de la grieta, empezaron a emerger naves de diseños imposibles, tripuladas por seres que compartían el mismo brillo de determinación en sus ojos, demostrando que el universo es un lugar mucho más poblado de lo que los arquitectos permitieron sospechar. La humanidad había roto la campana de cristal, y al hacerlo, había invitado a todo el multiverso a participar en una conversación que apenas comenzaba. Los soldados del Escuadrón Eco, ahora convertidos en los exploradores de lo inefable, prepararon sus equipos para un descenso hacia mundos donde el tiempo fluye de lado y la gravedad se canta, sabiendo que su herencia de resistencia los hacía aptos para caminar por cualquier infierno y convertirlo en un hogar. La historia de los hijos del mundo letal se cerró con un acto de humildad soberana, la decisión de no gobernar la galaxia, sino de dejarla ser libremente caótica. La Tierra permaneció en su nueva posición, brillando como el corazón de una federación que ya no necesitaba leyes escritas en piedra porque cada individuo llevaba la brújula moral del sacrificio y la comprensión en sus propios impulsos. Mientras la vanguardia se perdía en el resplandor de un nuevo horizonte interdimensional, el último mensaje que Rivera transmitió a todas las frecuencias no hablaba de conquistas ni de victorias, sino de la simple y aterradora libertad de no saber qué hay más allá. El experimento de los arquitectos había fallado de la manera más gloriosa posible, dando paso a una era donde el destino ya no es algo que se padece, sino algo que se inventa con cada paso, y donde el silencio del espacio ha sido reemplazado, para siempre, por el estruendo de miles de millones de voces que por fin se atreven a soñar despiertas. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.